Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? Está chistoso el esquema porque yo no oí nada de lo que dijo, porque no tengo nada en el audífono, pero no, yo espero que ustedes sí me oigan. Entiendo que venimos regresando de comer, así que voy a tratar de ser no muy técnico. Trataremos de ser breves en la presentación. Entonces, bueno, creo que tengo que hacer algo aquí para que... Perdón. Bueno, yo soy Alejandro Lomelín. Hoy día estamos dentro de Hewlett Packard Enterprise. Hemos hecho algunos movimientos en los últimos años. Seguramente la mayoría de ustedes ya sabe que nos dividimos en dos empresas. En noviembre del 2015 nos dividimos en HP Inc. y Hewlett Packard Enterprise. Y bueno, nosotros dentro de Hewlett Packard Enterprise estamos en la parte que le llamamos Hybrid IT. Eso tiene que ver con todo lo que son servidores, almacenamiento, nube, data center networking, wireless, ese tipo de cosas. Y la idea es platicarles un poco de nuestra estrategia, hacia dónde estamos yendo y cómo esto en conjunto con Alestra pues empata perfectamente bien para las necesidades hoy día del mercado. Entonces, bueno, vamos hacia adelante y les voy a platicar un poquito más de qué significa esto de Hybrid IT, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos dentro de Hewlett Packard Enterprise es que la evolución tecnológica nos está llevando a un mundo absolutamente conectado, en donde todo lo que tenemos, prácticamente todos los elementos que hoy vemos tienen algo de cómputo. Realmente todo está teniendo algún componente que lo hace procesar información, que lo hace obtener algo de valor y tomar decisiones, ¿no? Ya sea un teléfono, ¿no? No sé si supieron, por ahí hubo un caso de una regadera, ¿no? Por la cual se controlaba por medio de Wi-Fi y lograron hackear una red, ¿no? Hace poco hubo un caso en Target en donde el aire acondicionado fue el elemento en donde pudieron hackear por ahí alguna red. Entonces todo tiene hoy día cómputo, todo está conectado y pues uno de los grandes retos es la seguridad, por supuesto, ¿no? Pero también resulta ser que además de que todo está conectado, de que todo tiene cómputo, pues la verdad es que hoy día podemos conocer todo, ¿no? Si quisiéramos en una reunión de amigos saber cuál es la edad de Verónica Castro, ¿no? Rápidamente podemos saberlo, ¿no? Es muy fácil saber cosas. Todo puede ser conocido hoy día, todo lo podemos tener a la mano, ¿no? Tengo gente, por ejemplo, trabajando en ventas, que de pronto si quisiera instalar uno de nuestros equipos, que pueden ser de una manera un poco más compleja, puede entrar a un video de YouTube y entender cómo hacerlo. La verdad es que hoy día todo tiene inteligencia y podemos prácticamente accesar a cualquier parte del conocimiento, ¿no? Simplemente hay que saber exactamente dónde buscar. Entonces, con toda esa perspectiva, sin duda lo que está ocurriendo es que tenemos más y más y más aplicaciones, más y más y más datos, ¿no? Ahí hay algunos datos. Nosotros sabemos que quizá la base de datos más grande que existe es la base de datos transaccional de un Walmart, por ejemplo. Tendrá quizá un par de petabytes, es muchísima información, ¿no? Hablando de lo que hoy existe en Facebook, quizá unos 4 petabytes, pero no es nada comparado en relación a lo que viene, ¿no? Esto es un ejemplo, un automóvil, imagínense cuando sea totalmente autónomo, la cantidad de sensores que va a tener, la cantidad de información que va a generar. Estamos hablando de que quizá llegue a generar unos 40,000 petabytes por día. Eso es realmente impresionante. Parte de esa información va a ir a viajar seguramente a un site central, a una nube probablemente, pero también parte de esa información se va a quedar en el mismo auto para tomar decisiones. Entonces, realmente lo que viene hacia el futuro en cuanto a volúmenes de información es de altísima relevancia. ¿Y qué hacer con esa información? Por supuesto. Yo llevo trabajando algunos años en almacenamiento, quizá unos 15, ¿no? Y resulta que en aquel entonces decíamos que la información se duplicaba, la información creada por la humanidad se duplicaba cada 6 años. Después seguimos trabajando ahí, decíamos que cada 2 años, después cada año y medio. Hoy ya ni siquiera hablamos de eso. Es increíble cómo se sigue generando más y más información. Y pues el gran reto es cómo controlarla y qué hacer con ella, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues aquí hay algunos de los puntos principales a los cuales nos está dirigiendo el mercado, ¿no? El primer tema es que hay muchas de las cosas se van a ir a la nube o se están moviendo a la nube. Es una clara tendencia, va a seguir ocurriendo, ¿no? Sí, incluso Alestra, bueno, es parte de nuestros socios en ese trayecto hacia la nube.
Y aquí el gran reto es, bueno, pues ver qué realmente se tiene que ir. Hay cosas que no se deberían de ir o no, qué realmente vamos a tener como un servicio nuestro o vamos a comprar quizá como una aplicación y qué a lo mejor vamos a dejar todavía en nuestro centro de datos. Y eso va a pasar en todos lados, ¿no? Hay algunos clientes que se van totalmente, hay algunos otros que se quedan totalmente, hay muchísimos, quizá la mayoría que se quedan en medio. También el tema del el software, ¿no? ¿Qué está pasando con la infraestructura? Resulta ser que cada día tenemos más software estándar o más hardware estándar, digamos servidores de uso estándar, y hacemos que hagan cosas diferentes con el software, ¿no? Un caso que a mí me gusta comentar es en las fábricas, pues hay muchos robots, ¿no? Los PDPs o todo este tipo de maquinaria que era maquinaria propietaria y cada día vemos más y más servidores haciendo ese trabajo, pero controlados con un software que los hace comportarse como una máquina que ayuda a esa manufactura, ¿no? O hay algunos switches, por ejemplo, de interconexión, switches de red, que realmente son hoy día servidores, pero con software hacemos que funcionen de otra manera. Y vamos a hablar de un tema en específico, Synergy, que es absolutamente controlado por software. Entonces es una clarísima tendencia. El tema de toda la cantidad de datos y los analíticos que tenemos que hacer sobre ellos. Ahí lo que nosotros vemos es sin duda el Big Data y todo este tema de la inteligencia artificial está ocurriendo en los centros de datos, pero la verdad es que está ocurriendo ya también fuera del centro de datos. Y lo que queremos es que si en una fábrica o en una mina alguno de los dispositivos que están ahí interconectados requiere hacer algo para modificar su comportamiento, quizá enfriarse, quizá bajar el nivel de humedad, quizá subir el aire acondicionado, etcétera. Todas esas decisiones van a ocurrir en el lugar de trabajo y van a ocurrir seguramente en un servidor cercano a ese lugar de trabajo, quizás sea un servidor que tenga antenas, que tenga Wi-Fi, que tenga 3G, ¿no? O 4G para conectarse por vía celular y las decisiones se van a tomar ahí. Entonces el Big Data lo estamos viendo ahora que está yendo sí al centro de datos, pero sin duda hay muchas decisiones y mucha inteligencia que se va a tomar también fuera del centro de datos, en los lugares donde se genera la información. Hablando un poco de lo que ocurre fuera del centro de datos, sin duda el tema de la movilidad es increíble lo que pasa. No sé ustedes cuántas aplicaciones tengan en su teléfono celular, quizá unas 30, 40, ¿no? Les aseguro que sus hijos, o al menos mis hijas, tienen 100, 120 y eso sigue creciendo y creciendo. Y ocurre igual en las organizaciones. Todas las organizaciones queremos una aplicación para hacer algo diferente, para hacer algo más, ¿no? Para probar los gastos, para probar las vacaciones, para revisar cómo van las comisiones de los vendedores, etcétera. No sé, ustedes, yo tengo quizá unas 9, 10 aplicaciones de Hewlett Packard Enterprise que me ayudan a mi trabajo diario. Y eso ocurre en todas las organizaciones. Todas están desarrollando algo y si no lo están haciendo, hay que subirse a ese tren. Porque sin duda, si no las tenemos, si no hacemos eso, vamos a empezar a perder algo de tracción. Primero en satisfacción y el servicio que damos hacia nuestros clientes, hacia nuestros usuarios, pero incluso también hacia los empleados, ¿no? Ustedes saben, cada día hay más millennials que vienen empujando y que van a entrar a trabajar a nuestros lugares de trabajo, ¿no? Aquí veo algunos sentados, ¿no? Y todos ellos sin duda quieren utilizar estos dispositivos para hacer su trabajo, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y por supuesto el surgimiento o la continuación, diría yo ya, de todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Cada día hay más dispositivos conectados. Se calcula que para el 2020 la cantidad de dispositivos conectados a máquinas va a duplicar a la cantidad de dispositivos conectados a las personas, ¿no? Entonces realmente impresionante lo que va a pasar ahí. Va o viene ya con mucha fuerza, ¿no? Y del lado de lo que vive fuera del data center y del lado de los servicios que integran a todo eso, una de las principales razones por las que estamos asociados con Alestra es precisamente porque vemos cada día más todo este consumo de tecnología como un servicio, ¿no? Seguramente ustedes lo han vivido. De pronto planeamos siempre para 3, para 5 años y tenemos que comprar la infraestructura que nos imaginamos va a crecer en esos siguientes años. Y a veces nos quedamos cortos, a veces compramos de más. Entonces definitivamente los modelos de consumo
vienen a resolver un poco eso. Son modelos que además financieramente en la mayoría de nuestros clientes funcionan mejor. Entonces cada vez hay mucho más sobre el tema de consumo, ¿no? Y en general nuestros clientes quieren soluciones más integradas que tener los diferentes componentes por separado, ¿no? Tendencias. Y eso hace que esto empiece a definir mucho de la estrategia que hemos hecho, ¿no? En general antes veíamos muchos grandes proyectos, ¿no? En cada una de las empresas veíamos el proyecto del ERP, ¿no? Esto va a durar 2 años y todos tienen que estar allá dentro del proyecto. Y ahora lo que vemos son muchos microproyectos, mucho alrededor de eso, muchos proyectos de desarrollo de aplicaciones. Y esto tiene que acelerarse, tiene que ir mucho más rápido. Ahí viene el concepto de DevOps, ¿no? En donde queremos que el desarrollo de la pequeña aplicación rápidamente esté en servicio, ¿no? Y aunque no liberemos todas las funcionalidades, no importa, es la versión 7, ¿no? Las siguientes funcionalidades vienen en la versión 8 que se libera en 2 semanas y en la versión 9 que se libera en un mes, etcétera, ¿no? Eso es lo que así es como se están comportando las aplicaciones. Entonces, bueno, dentro de ese contexto, esta es nuestra estrategia, esto es lo que hacemos en Hewlett Packard Enterprise hoy día. Básicamente simplificamos todo el contexto de la TI híbrida. ¿Qué significa esto? Que no importa si tienes tu servidor, tu almacenamiento en tu data center o lo tienes fuera en un centro de datos externo o lo tienes en una nube pública, realmente lo que queremos es ayudarte a simplificar la vida, ¿no? Y tenemos herramientas que lo que hacen es poder aprovisionar desde un punto central. Si necesitas una nueva máquina virtual o necesitas más almacenamiento, lo puedas tomar de un lado o de otro, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos. Simplificamos la tecnología híbrida y por el otro lado hacemos posible que la periferia sea inteligente. ¿Qué significa esto? Que tenemos todas las herramientas, todos los productos y las soluciones para colocar un ambiente wireless, para colocar internet de las cosas, para colocar este servidor que decíamos que podía vivir por ahí en una mina, en una fábrica, y que eso empiece a tomar decisiones de negocio, ¿no? Que empiece a tomar decisiones sobre cómo se comportan las cosas y hacer que eso funcione de una manera eficiente. Y por supuesto, pues todo esto apalancado por nuestros servicios profesionales, de manera tal que con toda esa experiencia que hoy día ya tenemos, pues podamos llevar a buen término o al éxito alguna solución. Quizá vale la pena aquí detenerme y platicarles sobre las decisiones que hicimos de negocio o que hemos estado haciendo en el negocio. La primera decisión fue seguir invirtiendo en investigación y desarrollo. Es algo que llevamos haciendo más de 75 años, quizá unos 78 años ya. Y esto lo vamos a seguir haciendo. Y hay muchas soluciones producto de nuestros laboratorios. Una segunda decisión de negocio es vender todo lo que no tiene que ver con nuestro negocio. Es decir, vender las soluciones que hoy día ya no son parte de nuestro negocio porque nos queremos hacer mucho más eficientes, mucho más dinámicos. Y ahí decidimos deshacernos de la parte de los servicios administrados para poder tener partners como Alestra, ¿no? Por ejemplo. Y vendimos esa parte a una empresa que se llama DXC. Y vendimos también la parte de software que no tiene que ver con el núcleo de nuestro negocio, con el core de nuestro negocio. Lo vendimos a Micro Focus, ¿no? Y ya antes nos habíamos separado de HP Inc. Y la idea con esto es ser una empresa mucho más rápida, mucho más dinámica, más eficiente en lo que nos interesa hacer, que es esto que ya les platiqué como estrategia. Esa fue la segunda decisión de negocio. La tercera es comprar las empresas o las herramientas o las soluciones que sí forman parte de eso que sí queremos, ¿no? Y ahí fue donde hicimos la adquisición de Aruba, adquisiciones como SimpliVity, como Nimble, como Silicon Graphics, ¿no? Y son adquisiciones que hemos hecho en los últimos años, entre algunas otras. Voy a hablar de algunas de esas soluciones. Y la cuarta estrategia de negocio es aliarnos con soluciones que son mucho más jóvenes, mucho más actuales, que tienen que ver mucho más con el entorno que hoy tenemos, con el mercado que hoy vemos. Entonces tenemos alianzas de muchos años, como Microsoft, como VMware, como SAP, pero hoy tenemos alianzas mucho más jóvenes, como Docker, como Mesosphere, como Cloudera, Hortonworks, empresas que tienen que ver con Big Data, con inteligencia artificial, con el Internet de las Cosas, como General Electric, como Bosch, empresas que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones, manejo de contenedores, empresas que facilitan todo el manejo de una red mediante software, como Arista. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de alguna de ellas.
Entonces, bueno, dentro de ese contexto, yo llevo la parte de Hybrid IT, por eso hacía falta a lo mejor un poquito de contexto para decirles exactamente qué hago. Yo me encargo de Hybrid IT y bueno, ahí hay muchos retos de negocio. Ya hablábamos de algunos de ellos, sobre todo el tema de las aplicaciones, de la generación de más información y qué hacer con ella, ¿no? Entonces, hoy día otro de los grandes retos es cómo le hacemos para que el desempeño se mantenga, para seguir aguantando el desempeño que requieren las aplicaciones. Porque resulta ser que la información sigue creciendo, ya lo decíamos, eso no va a parar. El problema ni siquiera son los discos duros. La verdad es que la información sí puede ser almacenada, sí puede ser guardada, sí puede procesarse incluso. Pero el problema es que el desempeño que requerimos para mover esas aplicaciones, para mover esa información, la verdad se nos empieza a quedar un poco corto. Entonces es por eso que nos preocupamos por todo este contexto y estamos generando soluciones alrededor de ello. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, bueno, hoy día este es nuestro portafolio, este es el portafolio, la oferta completa de Hybrid IT. Y a lo mejor para algunos de ustedes hay algunas soluciones conocidas. Por supuesto, nuestros servidores ProLiant son los servidores x86, nuestro almacenamiento estrella o principal, que es Tripar, algún tema alrededor de los switches, los Blade Systems, que son todos estos servidores que van dentro de un gabinete, Moonshot, que es servidores basados en cartucho, de alta densidad, digamos, Cloudline para temas en donde se requiere un servidor totalmente pelón, ¿no? En donde podemos montar cualquier cosa. Silicon Graphics, servidores de alto desempeño, con alta capacidad de procesamiento en memoria. El tema de los Converge Systems, en donde queremos integrar en una sola caja almacenamiento, servidores, conectividad. Apollo, cuando se requiere cómputo de alto desempeño, de alta memoria o de alto almacenamiento, pero dentro del mismo servidor. Nuestros servidores de misión crítica, Superdome o Nonstop, y algunas soluciones hay de telco. De este lado presentamos algunas de las alianzas alrededor de esto, ya hablábamos de ellas, y hay algunos datos del mercado, ¿no? Pongo aquí abajo las últimas adquisiciones: Silicon Graphics, SimpliVity, Nimble Storage, ¿no? Vamos a hablar de un par de ellas. Entonces, bueno, en especial me gustaría comentarles sobre la hiperconvergencia. Y bueno, ahí hay una gráfica bastante significativa, ¿no? Para los más viejos, no todo vivía en un celular. Esa es la verdad, todo lo teníamos por fuera, ¿no? El GPS, la cámara, la calculadora, nuestro lector de libros, nuestro juguetito para hacer un videojuego ahí, ¿no? Todo venía por separado, ¿no? Y entonces, bueno, algo que hicieron los teléfonos celulares inteligentes, pues es concentrar todo en un solo dispositivo, y hoy día, bueno, pues todos somos felices, ¿no? En los centros de datos ocurre igual. En los centros de datos tienes por un lado los servidores, ¿no? Tienes algo de conectividad, tienes tu sistema de almacenamiento, tu conectividad después hacia la red. A lo mejor tienes de pronto unos conectores hacia el ancho de banda externo, ¿no? En donde tienes que optimizar ese ancho de banda. Tienes incluso un software para hacer backups. Y entonces lo que hizo la integración de sistemas o la convergencia de sistemas fue integrar todo esto en un solo paquete, ¿no? De manera tal que nosotros vendemos de hecho convergencia, y lo que hacemos es enviar ya empaquetado el servidor, el almacenamiento, su conectividad, y quizá hasta con una aplicación ahí montada, ¿no? Puede ser VMware, puede ser SAP, puede ser Exchange, ¿no? Pero la idea es que ustedes ya no se preocupen por montar toda esa aplicación o comprar de un lado o de otro y luego integrarlo, sino que ya viene totalmente certificado e integrado. Eso hacen los sistemas integrados. Y después vino un tema que se llama la hiperconvergencia en sí. Y lo que hicieron fue decir, oye, ya no lo vendas por separado, intégralo realmente todo en los servidores. Y entonces los servidores ya traen ahí mismo su almacenamiento y su conectividad, ¿no? Pero nos seguía dejando afuera la conectividad a la red, el optimizador de anchos de banda de la WAN, quizá algunos discos adicionales flash, y toda la parte de backup, incluido el software, ¿no? Todo lo que nosotros hicimos, o lo que hace SimpliVity, que es una empresa que adquirimos hace un par de años, fue concentrarlo todo en
en un solo grupo de servidores, ¿no? De hecho, este es un clúster de 2 servidores. Son 2 servidores del S380. Y lo que hace SimpliVity es que al vuelo, con una tarjeta que llamamos OmniStack, que es una tarjeta PCI, y esa tarjeta lo que hace es al vuelo comprimir y deduplicar la información. Y lo hace además como una tarjeta aceleradora, de manera tal que toda la información que llega se comparan pequeños pedazos de información muy pequeños, y si ya viven en el sistema ya no los escribe. De manera tal que empiezas solo a escribirlo excesivamente necesario, lo que realmente no se repite, pero a ese nivel, a niveles muy muy pequeños. De manera tal que nosotros en el demo que tenemos en nuestra oficina, es un equipo como ese, tiene 40 terabytes de disco físico, son discos normales físicos. Solo estamos ocupando 3 terabytes de datos en realidad, pero ahí dentro viven 700 terabytes de información por esta capacidad de deduplicación. Tiene su truco, por supuesto. Ahí mismo vive el backup y vive la réplica de la información hacia un centro de datos remoto. Entonces eso le permite deduplicar mucho más, ¿no? Entonces ya con la información de ese tamaño podemos hacer muchas maravillas. Por ejemplo, si quisiéramos crear una máquina nueva con 1 terabyte de disco, o replicar una máquina nueva con 1 terabyte de disco, quizá en un ambiente normal nos puede llevar 1 hora, tal vez media hora en el mejor de los casos. Con SimpliVity, cuando tú decides hacer eso, te lleva entre 5 y 6 segundos. Es realmente impresionante. Si tú quieres hacer un respaldo de ese terabyte de disco de una máquina virtual de 1 terabyte, lo puedes hacer en 5 o 6 segundos. Si quieres replicarla de aquí a Singapur, como el ambiente ya vive ligado, ya está interconectado y la información se va deduplicando en los 2 ambientes, cuando quieres replicar una máquina virtual completa, lo haces en segundos también. Entonces es realmente impresionante lo que hace. Entonces de esa manera nosotros tenemos algunas garantías, ¿no? de protección, en donde garantizamos que al menos vamos a poder mover tu información 10:1, es decir, 10 terabytes los vas a poder guardar en 1 terabyte. Esa es nuestra garantía, pero la verdad es que el promedio de nuestros clientes hacen 40:1 en eficiencia, y tenemos clientes que hacen hasta 200 y hasta 700:1 dependiendo del tipo de ambiente que tienen. Es realmente importante. Hiperprotegido, tú puedes completar un respaldo de una máquina de 1 terabyte en menos de 1 minuto. Yo lo he visto, lo hemos hecho hasta en 5 o 6 segundos. Es impresionante lo que pasa. Por supuesto, manejar todo tipo de políticas, manejar todo tipo de clonación de máquinas virtuales. Tú puedes clonar una máquina virtual de 1 terabyte completa y la puedes empezar a utilizar en 5 o 6 segundos. Y es una máquina absolutamente funcional. Entonces este es SimpliVity, ¿no? ¿Cómo se interconecta esto con todo lo que hacemos hoy día con Alestra? Simple y sencillamente, en donde ustedes tengan una máquina SimpliVity y Alestra pueda tener otra máquina SimpliVity, pues pueden gozar de todos estos beneficios en una réplica de información, ¿no? Entonces, bueno, esas son las garantías. Se me escapa por ahí algún dato. Pues básicamente es lo que puedo comentarles. Hago una pausa. Me pidieron por favor y se me olvidó hacerlo al principio. Bueno, comentarles, vamos a tener un regalito al final, vamos a hacer alguna pregunta, así para que estén atentos. Ahí está, miren, tenemos a nuestra modelo aquí presumiéndolo. Este es un SimpliVity, de hecho, de cartón, pero trae un juego allá adentro y trae por allá otros regalillos, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de preguntas al final, ¿no? Y básicamente es lo que tenía que decirles, y al final les comento otra cosa. Bueno, eso es SimpliVity. Ahora les voy a platicar de otra solución. Si se fijan, aquí viene cómo conforme las operaciones de una empresa van creciendo y conforme sus aplicaciones van en aumento y tienes que controlar más y más cosas, resulta muy relevante cómo haces para administrar toda tu infraestructura. Entonces, en un ambiente tradicional, pues te da para administrar varias cosas, ¿no? De hecho, muchas cosas. Pero de pronto puedes quedar excedido en lo que le solicitas a tu proveedor, o incluso puedes quedar al revés, ¿no? Entonces, el right sizing es un poco difícil hacerlo de manera tradicional. Ya decíamos, cuando tienes un ambiente convergente, cuando tienes un sistema integrado,
pues a lo mejor te ahorras algunos pasos y manejas varias eficiencias. Ya hablamos de una solución hiperconvergente como SimpliVity, ¿no? Ahora les quiero hablar de un concepto que nosotros creamos que se llama Composable. Composable no es otra cosa que buscar tener en un solo gabinete prácticamente un centro de datos completo y hacer que por sí solo tome decisiones mediante software, mediante ciertas políticas de cómo comportarse. Entonces le llamamos que es una IT fluida, es como si fuera líquida, ¿no? En donde tú puedes echar al contenedor un poco más de servidor o un poco más de almacenamiento o un poco más de conectividad, un poco más de memoria y realmente tomar los recursos conforme los vayas requiriendo. Entonces vamos a hablar un poco de todo eso. El producto alrededor de esto se llama Synergy. Synergy no es otra cosa que un gabinete, un rack, en donde tú puedes tener todo tipo de servidores, grandes, chicos, medianos, todo tipo de memoria y todo tipo de almacenamiento conectado directamente a esos servidores. Y mediante unos pedazos o piezas de hardware que se llaman composers, tú defines ahí qué tipo de servidor requieres para qué tipo de carga. Entonces, lo que hacemos es crear algunos templates. Entonces, imagínense, por ejemplo, cuando, otra vez regresando al tema del almacenamiento, cuando probábamos en las fábricas o en los laboratorios los sistemas de almacenamiento, teníamos que probar que se conectaran a cualquier tipo de sistema operativo, con cualquier tipo de tarjeta, con cualquier tipo de firmware, con cualquier tipo de switch, cables, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hacían en estos centros de interoperabilidad, le llaman, es tenían unos grandes gabinetes solo de conectividad, y lo que hacían era conectar absolutamente todos los componentes a estos grandes gabinetes. Y mediante software, lo que hacían era de pronto decir, oye, quiero probar ahora el servidor de allá, con la conectividad de acá, con el sistema operativo de acá, y con este almacenamiento. Y mediante software, lograban hacer virtualmente toda esa conexión y hacían las pruebas. Synergy es exactamente eso, es ese centro de datos entero, pero en un solo rack, o quizá en 2 o 3, porque esto puede crecer hacia los lados, tiene scale out, ¿no? Entonces imagínense que pueden de pronto tener la necesidad de un ambiente de desarrollo, de pruebas, ¿no? Y quizá lo que necesitas entonces son unos cuantos servidores con cierta capacidad de memoria y quizá no tanto disco, ¿no? Porque realmente lo que estás haciendo es probando algunas funcionalidades. Y esto funciona también mediante APIs, o puede funcionar mediante APIs. ¿Qué significa esto? Que tienes elementos de conectividad con una nube, por ejemplo. Entonces te puedes conectar a Azure, o te puedes conectar a Amazon o a cualquier nube y tomar decisiones de en dónde tiene que vivir qué información. O si tienes un sistema corriendo en Amazon que tiene que darle una señal al sistema que tienes corriendo en on-site, puedes interconectar ambas cosas, ¿no? Entonces todos esos APIs te sirven para eso. Esto que aparece de pronto aquí en medio no es otra cosa que un comando tipo API, ¿no? que te da esas señales. Entonces ahora quiero una gran base de datos para analíticos. Bueno, pues tengo un servidor con mucho procesamiento, algo de conectividad, pero más almacenamiento, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que eso ya creció, ¿no? Bueno, pues entonces simplemente asigno más almacenamiento dentro del gabinete. Ahora lo que necesito son muchos servidores web, porque viene la venta de temporada, viene el Buen Fin, y voy a tener mucha actividad del lado de los web services, ¿no? O de los servicios web, y necesito mucho paralelismo en los servidores, de manera tal que siento que voy a tener muchos clientes conectándose al mismo tiempo, y entonces lo que haces es tomar esos servicios y ponerlos ahí. O de pronto, ¿sabes qué? Necesito ahora tomar esos servicios para mi ambiente de máquinas virtuales o de escritorios virtuales, o necesito almacenamiento, mucho almacenamiento, porque quiero guardar ahí todo lo que es videovigilancia, y eso nos genera mucha información. Bueno, pues simplemente tomas ahora una máquina con muchos más discos y lo haces, ¿no? Entonces eso es Synergy, es prácticamente un centro de datos en un gabinete, en donde puedes tener cualquier tipo de carga y manejarla mediante software para asignar o quitar recursos, ¿no? Y totalmente compatible con una nube, totalmente interconectable con una nube, o incluso totalmente capacitado para hacer una nube privada, ¿no? Y ofrecer esos servicios como si fuera tal, ¿no?
Entonces eso es Synergy. Ahora les quiero platicar de Nimble. Nimble Storage, esta es una empresa que compramos hace unos 6 meses. Es almacenamiento totalmente novedoso. Hace un rato hablábamos de este centro de interoperabilidad, ¿no? En donde probábamos los sistemas de almacenamiento. Y resulta ser que las soluciones de almacenamiento en general nunca es muy parecida la de un cliente hacia la de otro cliente. Siempre son un poquito diferentes porque se conectan a diferente firmware o diferente sistema operativo o diferente tipo de base de datos. Y entonces a nosotros como fabricantes siempre nos cuesta trabajo que si trajimos algo para un cliente, lo podamos vender en otro. Entonces es ciertamente complejo el sistema del almacenamiento en cuanto a sus configuraciones. Siempre tiene particularidades. Todo lo que hizo Nimble Storage, esta empresa, es crear configuraciones un poquito más fijas, un poquito más estáticas, de manera tal que empieza a evitar algún tipo de problemática en cuanto a conectividad. Entonces, para que se den una idea, solo crece en bloques de 24 discos, por ejemplo. Solo ofrece un tipo de protección, que es RAID 6. Pero eso le permite tener muy bien controlado el soporte. Entonces, la primera característica es que logra con toda esta, al ser componentes un poco más estáticos, lo que logra es que el soporte sea mucho más homogéneo. Pero la principal virtud de Nimble es la inteligencia artificial que se genera a nivel central. ¿Qué quiere decir esto? Todos los sistemas Nimble que están instalados en el mercado, hoy día son alrededor de unos 1,600 equipos, están conectados a una base de datos central. Esa base de datos central constantemente está analizando todo lo que pasa en todos los equipos del mundo. Y entonces empieza a tomar decisiones, en donde, oye, este Nimble ya lo conectaron ahora a este nuevo sistema operativo que no teníamos en la base de datos. Empieza a ver cómo se comporta, hace los análisis y si todo funciona como debe de ser, simplemente lo da de alta como un nuevo sistema operativo soportado. Y entonces genera nuevos firmwares y esos firmwares los dispersa hacia todos los equipos. Entonces tiene la capacidad de ir aprendiendo con todo lo que va pasando ahí, tiene la capacidad de dar soporte mediante esa base de datos y tiene la capacidad de generar nuevo firmware, nuevos códigos, nuevo sistema operativo para ir mejorando el equipo. De manera tal que el soporte de nivel 1 y nivel 2 del equipo lo libera automáticamente, lo genera en automático y lo resuelve en automático. Solo el nivel 3 de soporte es que tiene que llegar a una llamada telefónica. Y es por eso que una llamada telefónica en soporte la resolvemos de una manera muy, muy rápida, ¿no? Es muy rápido como lo hacemos. El 93% de los casos los abre él solo, los abre en automático. ¿Por qué? Porque ya sabe exactamente qué está pasando con toda esa inteligencia artificial que está ahí detrás, ¿no? Y eso nos permite pues, una satisfacción extremadamente alta, ¿no? Hay 4.91 puntos de satisfacción. El tema de Net Promoter Score, esto significa que los clientes lo recomiendan. Un 85 puntos en esta categoría es altísimo, es muy, muy alto, ¿no? En general las empresas de tecnología andan entre los 50 y 60, ¿no? Entonces 85 es extremadamente alto. Muy importante, 86% de los casos los resuelve automáticamente, no necesita intervención humana. Irrelevante también, 54% de los casos no tienen que ver con el almacenamiento en sí, tienen que ver con algo que está externo, pero el sistema avisa y te dice qué está pasando y dónde tienes que ir a atacar, ¿no? Y bueno, el dato de disponibilidad. Eso es Nimble Storage. Es una empresa muy, muy novedosa, la compramos hace unos 6 meses y ya está totalmente disponible para nuestros clientes. Quiero cerrar con nuestra alianza Arista. Arista es la empresa que nosotros utilizamos para Data Center Networking, todo lo que tiene que ver con switches dentro del data center. Ustedes saben, hay un gran competidor, una gran empresa que hace este tipo de switches desde hace muchos años. Tenía cerca del 70-73% del mercado y ha ido bajando, ¿no? Hoy debe tener un 50-53% del mercado. Y la empresa que ha ido tomando esos puntos de mercado es precisamente Arista. Y lo hace gracias a que es una herramienta totalmente abierta, son estándares totalmente abiertos. Si aprendes a manejar el switch más pequeñito, puedes manejar el switch más grande. Si a ti te gustan los comandos de Cisco, puedes teclear comandos de Cisco en la consola y los va a entender, los va a traducir.
y tiene la menor latencia del mercado, ¿no? Entonces es una solución que a nosotros nos gusta mucho y para nosotros, bueno, pues es un gran aliado, ¿no? Para el tema de Data Center Networking. Son las soluciones que yo quería compartir con ustedes, no los quiero abrumar de toda la bola de productos que tenemos, pero me parece que son las más novedosas y sin duda creo que pueden ser útiles para cualquiera de sus organizaciones, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta para mí, que creo que no la voy a oír, pero creo que me van a prestar aquí un audífono. ¿No? ¿Alguna pregunta? Anímense, no se duerma. No, pero me van a prestar un audífono si es que alguien se anima. Aquí hay uno. Perdón. Cuando nos estabas hablando acerca de No oigo, no se oye. Si quieres, luego por ahí. A ver, Nos alcanzamos a escuchar, ¿verdad? sí. Nos estás hablando acerca de los servidores y cómo son mucho más fáciles de manipular y puedes colocar diferentes tiendas si voy a tener más entradas recurrentes a mi tienda. ¿Este crecimiento lo hace de manera automática o yo tengo que configurarlo? O sea, si de pronto llego a tener algún pico, ¿se adapta automáticamente o tengo que hacerlo yo? En realidad, en el caso de Synergy como tal, no. La pregunta es si de pronto la demanda de datos, por ejemplo, crece, si el Synergy va a crecer de manera automática. La respuesta es no. Sin embargo, te va a alertar y va a ser muy fácil crecerlo. Tú en cualquier momento puedes picar un botón para que eso crezca. Incluso puedes generar una política para que en cuanto alguno de los niveles crece, puedes generar una política para que sí lo hagan de manera automática mediante un API. Tú puedes hacer el comando para que eso ocurra. Okay. ¿Y más o menos cuánto tiempo tardaría en actualizarse? ¿Estoy bien? A ver. Ay, sí se oye, perfecto. Gracias. Una vez que se activa la política, ¿en cuánto tiempo se modificaría el comportamiento? La pregunta es una vez que se activa la política, ¿en cuánto tiempo se modifica el comportamiento? En realidad tú las políticas, conforme tú vas aprendiendo cómo se comporta tu entorno, lo que haces es definir unas políticas fijas. Y, entonces tú dices, oye, esto siempre va a pasar o siempre voy a tener este tipo de comportamiento. Tú la defines y entonces eso ya se queda permanentemente y ocurre permanentemente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿les parece bien si les hago yo una pregunta? Y entonces rifamos lo que trae la modelo. Sí. Bueno, en realidad lo otorgamos porque ni siquiera es una rifa. Bueno, ¿qué les gusta? Una sobre SimpliVity, ¿no? ¿Quién me dice dos de las garantías que ofrece SimpliVity? Dos, nada más dos. Bueno, una. Acá tenemos. Me parece que el almacenamiento es de 1 a 10. Correcto. Otra, ¿no? La conectividad, si tienes un SimpliVity en algún lado del planeta y tienes otro, la interconectividad es inmediata. Ok, una que tiene que ver con hacer respaldos. ¿En cuánto tiempo podríamos hacer El respaldo es en segundos. Un terabyte. Menos de un minuto en realidad es la respuesta. Pero bueno, por animarse le vamos a dar su regalo. Aplauso. Muy bien, muchas gracias. Te doy este.